Cierra los ojos por un instante y escucha el sonido que emite tu cuerpo cuando todo afuera se detiene. ¿Qué vibración emerge desde dentro? ¿Es calma o es ruido? A veces creemos que estamos buscando algo, un cambio, una respuesta, una manifestación. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es huir del eco interno que aún no sabemos descifrar. El alma no grita, susurra. Y en medio de tantos intentos por controlar la vida, ese susurro se ahoga entre rituales vacíos y pensamientos repetitivos. Pero, ¿y si lo que estás buscando no necesita más técnicas, sino menos interferencia? Bob Proctor decía que no basta con saber lo que deseas, tienes que serlo. No con tus palabras, no con tus afirmaciones, sino con tu estado interno. Y ese estado, tu verdadera vibración, nace del sistema nervioso. Es ahí donde se guarda todo, tus miedos, tus esperanzas, tus traumas y tus creencias más profundas. Cada vez que piensas en algo que deseas, tu cuerpo emite una frecuencia. Pero si esa frecuencia está en contradicción con lo que dices querer, lo que el universo escucha es otra cosa, como una radio que está mal sintonizada. Tú puedes repetir el mantra perfecto, pero si tu sistema está en caos, solo transmites estática. Joe Dispenza lo llama coherencia neurocardíaca. Es ese estado en el que el corazón y el cerebro vibran al unísono. No es un concepto abstracto, es una sensación física. Es ese momento en el que respiras y todo en ti se alinea, aunque afuera nada haya cambiado. Es el punto cero, el lugar donde comienza toda creación. Pero llegar ahí no es cuestión de repetir palabras, es un viaje hacia adentro, hacia el núcleo silencioso de tu ser. Y aquí surge una paradoja. Nos han enseñado a manifestar desde el hacer, desde el controlar, desde el repetir. Pero la verdadera manifestación no nace del esfuerzo, nace del vacío, nace del silencio, nace de un estado interno donde la intención, la frecuencia y la acción están alineadas. Un estado al que los sabios de antaño accedían no con técnicas sofisticadas, sino con presencia, con rituales sencillos, con gestos cargados de sentido. Lo que hoy llamamos ritual ancestral no es más que un regreso a ese espacio donde la mente se aquieta y el alma habla. Y aquí la pregunta que abre este camino. ¿Y si no necesitas aprender más, sino recordar menos? ¿Y si lo que bloquea tu realidad no es tu falta de fe, sino la saturación de tu sistema? ¿Y si el verdadero ritual que necesitas no es una práctica más, sino el arte de vaciarte del ruido acumulado, de soltar el exceso de control, de reiniciar el sistema nervioso que aún vibra con el eco de tu pasado? Hoy no vamos a añadir más pasos. Hoy vamos a regresar al origen, porque no es lo que haces lo que transforma tu realidad. Es desde dónde lo haces, y ese desde dónde comienza aquí, en el silencio que estás a punto de escuchar. Hay un tipo de ruido que no se oye con los oídos, pero que vibra en cada célula del cuerpo. Es un zumbido sutil, casi imperceptible que emana desde dentro y altera la frecuencia con la que nos relacionamos con la vida. Este ruido no proviene del mundo exterior, sino del mundo interno, del estrés que se acumula sin nombre, de la ansiedad que aparece antes de que algo ocurra, de las pequeñas heridas que nunca sanaron del todo. Lo llevas en el pecho, en la espalda, en la respiración que nunca es del todo profunda. Es el sonido de un sistema nervioso que ha olvidado lo que es estar en paz. Imagina un instrumento musical desafinado. Por más que intente tocar una melodía bella, el resultado será discordante. Lo mismo sucede con tu cuerpo. Si está en desarmonía, emite señales contradictorias al campo que te rodea. Puedes desear amor, pero vibrar en defensa. Puedes pedir abundancia, pero emitir miedo. Puedes afirmar confianza, pero sentir duda en cada latido.
Esa distonía es el ruido silencioso que impide que lo que anhelas llegue con naturalidad. No porque no lo merezcas, sino porque tu vibración actual no está alineada con esa realidad. Bob Proctor lo explicaba desde el paradigma subconsciente. Hay programas invisibles que operan desde la sombra, saboteando lo que conscientemente intentas construir. No se trata de un castigo ni de una maldición energética. Se trata de ciclos no resueltos, de emociones no expresadas, de pensamientos repetidos durante años hasta convertirse en verdad interna. Y el cuerpo, fiel servidor, responde a ese guión oculto. El sistema nervioso se adapta a ese patrón y comienza a vivir en un estado de alerta constante, aunque todo parezca tranquilo afuera. Es ese estado de alerta lo que interfiere en tu capacidad de manifestar, porque la creación no ocurre en la tensión, sino en la expansión. No ocurre en la defensa, sino en la apertura. Y no puedes abrirte a lo nuevo si tu sistema aún está ocupado respondiendo al pasado. Esa es la raíz del ruido. Y hasta que no se escuche, hasta que no se reconozca, seguirá interfiriendo en cada intento de crear una nueva realidad. Porque no es tu intención la que se manifiesta, sino tu vibración. Y la vibración nace, siempre, del estado interno que mantienes cuando nadie te está mirando. Hay acciones que se repiten cada día con la esperanza de transformar algo, pero que en el fondo están cargadas de una energía que no crea, sino que contrae. Son gestos bien intencionados, sí. Encender una vela, repetir una afirmación, visualizar un futuro deseado. Pero si estos rituales nacen del miedo, del control o de la urgencia desesperada, dejan de ser puentes hacia el alma y se convierten en cadenas invisibles que te atan a la carencia. La pregunta no es solo qué estás haciendo, sino desde dónde lo haces. Desde la certeza o desde la carencia, desde la presencia o desde el vacío que anhela ser llenado. Un ritual hecho desde el miedo se convierte en un acto de supervivencia espiritual. No transforma, porque está envuelto en ansiedad. No eleva, porque se realiza con la sombra del ¿y si no funciona? Y esa vibración, aunque no la digas en voz alta, es la que el universo escucha. La disonancia vibracional ocurre cuando tu mente dice sí, pero tu cuerpo vibra no. Es como sonreír con los labios mientras los ojos revelan tristeza. Puedes pronunciar la palabra abundancia, pero si al hacerlo sientes un nudo en el estómago, esa palabra no tiene fuerza creativa, porque el verdadero lenguaje del universo no son las palabras, es la vibración que las acompaña, es la emoción que las sostiene, es la coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Muchos rituales de manifestación se han convertido, sin darnos cuenta, en mecanismos de control. Queremos controlar el tiempo, el resultado, el camino, pero el alma no negocia con el miedo. El alma no responde a imposiciones. El alma florece en la rendición. Y un ritual auténtico no es un acto mecánico, es un acto de presencia. Un espacio en el que lo sagrado se revela no porque lo fuerces, sino porque te abres a sentirlo. Este es el umbral entre la espiritualidad viva y la espiritualidad vacía. El punto donde decides si tu práctica es un encuentro con lo divino o una repetición para calmar tu ansiedad. Y este punto no se resuelve con más esfuerzo, sino con más honestidad. ¿Desde dónde estás manifestando? ¿Qué emoción sostiene tu ritual? Porque si es el miedo quien guía tu gesto, no estás creando, estás suplicando. Y tú no estás aquí para suplicar. Estás aquí para recordar que eres parte del mismo poder que crea mundos. Hay momentos en los que haces todo correcto. Visualizas con dedicación, practicas afirmaciones, sigues rituales sagrados. Y sin embargo, nada cambia. Todo se siente igual. La realidad parece sorda ante tu intención. Entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Pero quizás la pregunta no sea esa. Quizás la pregunta real sea, ¿desde qué estado estoy intentando manifestar? Manifestar desde un sistema nervioso desregulado es como intentar sembrar flores en un terreno seco y agrietado. Puedes tener la semilla perfecta, la intención más pura, pero si la tierra no está lista, nada crecerá.
El sistema nervioso es esa tierra, es el espacio interno donde todo germina. Y si está saturado de cortisol, de miedo, de tensión, de memoria emocional no resuelta, entonces está en modo defensa, no en modo creación. Joe Dispenza nos recuerda que hasta que no cambies tu química interna, tu realidad externa seguirá siendo un reflejo de tu pasado. No importa cuántas veces repitas una afirmación, si tu cuerpo vibra como si aún estuvieras atrapado en una vieja herida. La manifestación no es un ejercicio mental, es un estado fisiológico. Es la coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo. Es cuando lo que deseas no solo está en tu mente, sino también en tu respiración, en tus latidos, en la forma en que caminas por el mundo. Muchos viven atrapados en un estado de alerta sin saberlo. Se levantan con el corazón acelerado, comen con prisa, duermen con tensión. Y luego se preguntan por qué la abundancia no llega, por qué el amor no fluye, por qué la paz se siente tan distante. Pero no se trata de castigo ni de karma. Se trata de sintonía, de frecuencia. Y no puedes sintonizar con lo nuevo si tu sistema aún está atrapado en las ondas del dolor antiguo. Este es el error invisible, no porque esté oculto a la vista, sino porque está normalizado, porque hemos aprendido a vivir desconectados del cuerpo, como si la mente pudiera hacerlo todo sola. Pero el cuerpo guarda la verdad, y si no está en paz, no importa lo que pienses, seguirás creando desde la escasez vibracional. Por eso, el primer acto de creación no es visualizar el futuro, es regular el presente, es traer calma al sistema que sostiene tu alma, porque solo desde esa calma la verdadera creación es posible. Antes de construir un nuevo hogar, es necesario limpiar el terreno, retirar los escombros, nivelar el suelo, abrir espacio para que algo nuevo pueda emergir. Lo mismo ocurre con el alma. Antes de manifestar, hay que vaciar el ruido acumulado, las tensiones heredadas, las historias no dichas que aún laten en el cuerpo como un eco constante. Y ese vaciamiento no se logra con más palabras, ni con más pensamiento positivo. Se logra con silencio, con un silencio que no es ausencia, sino presencia pura. Un silencio que reordena, que reconfigura, que sana sin ruido. Inspirada tanto en prácticas ancestrales como en neurociencia moderna, la técnica del silencio reprogramador no busca añadir, sino quitar. Quitar el exceso, quitar la prisa, quitar la necesidad de tener todo bajo control. Se trata de crear un espacio interno donde el cuerpo pueda respirar sin miedo, donde la mente pueda observar sin juzgar, donde el alma pueda hablar sin ser interrumpida. Porque cuando el sistema nervioso se siente seguro, el subconsciente se abre, y cuando se abre, la transformación comienza. Esta técnica se sostiene sobre 3 pilares: la respiración coherente, el enfoque interno y la visualización sin apego. La respiración coherente es un puente entre el cuerpo y la emoción. Es el mensaje fisiológico que dice, aquí no hay peligro. El enfoque interno es el acto de volver al centro, de cerrar los ojos al mundo para abrir los ojos del alma. Y la visualización sin apego es la capacidad de imaginar sin exigir, de sostener una visión sin ansiedad, de confiar sin controlar. Cuando estas 3 fuerzas se unen, algo profundo ocurre. El canal creativo se limpia, la vibración se reorganiza, la realidad interna empieza a reflejar una paz que ya no depende del entorno. Y desde ahí, desde ese espacio de silencio vivo, lo nuevo comienza a tomar forma. No como un milagro repentino, sino como un fruto natural de un sistema que ha vuelto a su frecuencia original. El silencio no es una pausa entre pensamientos, es un lenguaje, es una medicina, es un acto sagrado de regresar a ti. Porque antes de crear lo que deseas, necesitas volver a ser quien realmente eres. No desde la mente que piensa, sino desde el cuerpo que siente. Y ese retorno, ese vaciamiento, ese instante de profunda quietud, es el verdadero inicio de toda manifestación. El cuerpo no miente. Es el primer espacio donde la verdad se manifiesta y el último en ser escuchado. En él habitan memorias antiguas, gestos heredados, emociones silenciadas, pero también en él vive la llave de una transformación profunda. No desde la mente que intenta controlar,
sino desde los actos simbólicos que lo reconectan con su naturaleza vibracional. Porque el cuerpo no solo siente, el cuerpo también crea. Y cada gesto, si está cargado de intención, puede convertirse en un portal hacia una nueva frecuencia. Caminar descalzo sobre la tierra no es solo un contacto por el suelo, es un retorno al origen. Es permitir que el cuerpo recuerde la vibración de la vida real, sin asfalto, sin artificio, sin distracción. Es un gesto de humildad energética que le dice al universo: estoy aquí, presente, conectado. Escribir con la mano no dominante no es solo un juego, es activar nuevas rutas neuronales, romper patrones automáticos, permitir que otra parte de ti tome la palabra. Ayunar vibracionalmente no es solo dejar de comer, es silenciar estímulos, depurar el campo, recuperar la sensibilidad perdida entre excesos. Estos actos, aunque simples, tienen un poder transformador porque invocan la conciencia encarnada. No se quedan en la mente, se expresan en el cuerpo y a través de él modifican el campo. El cuerpo se convierte entonces en un ritual vivo. Cada paso, cada respiración, cada decisión cotidiana se transforma en una forma de reconfigurar la frecuencia con la que vives y creas. Una mujer pasó 3 años sintiendo que todo estaba bloqueado. Relaciones que no avanzaban, proyectos que morían antes de nacer, una sensación constante de estar atrapada en una realidad que no reflejaba su alma. Había leído libros, hecho cursos, asistido a retiros, pero todo seguía igual, hasta que un día decidió cambiar un solo gesto. Empezó a encender una vela cada mañana, en silencio, sin pedir nada, solo para recordar que su presencia era sagrada. No pasó nada al principio, pero a las pocas semanas algo en su energía cambió. Su mirada se volvió más suave, su voz más firme, y sin esfuerzo, lo que había estado estancado comenzó a fluir. No por la vela, sino por el símbolo, por el acto cargado de intención, por el cuerpo que finalmente había vuelto a hablar el lenguaje de lo sagrado. Esto no es magia, es vibración, es presencia. Es el arte de vivir como si cada gesto fuera un rezo silencioso, porque en realidad lo es. Y cuando el cuerpo se convierte en templo, cada movimiento se transforma en creación. Durante siglos, la espiritualidad fue territorio del alma, del misterio, de lo intangible. Mientras tanto, la ciencia se ocupaba del cuerpo, de lo medible, de lo visible. Pero algo ha cambiado. Hoy, lo que los sabios de antaño susurraban en ceremonias sagradas comienza a ser validado en laboratorios, y lo que la ciencia describe con fórmulas, el corazón ya lo sabía con silencios. Porque en el fondo ambas hablan de lo mismo: el cuerpo como puente, el cuerpo como canal, el cuerpo donde la divinidad se manifiesta y la vibración se transforma en realidad. Gregg Braden lo explica con claridad. La coherencia entre corazón y cerebro no es solo una idea bonita, es una frecuencia medible, es un estado en el que el cuerpo entero se alinea con una verdad profunda y desde ahí emite una señal coherente al campo unificado. Ese campo no responde a las palabras, responde a la vibración. Y esa vibración se genera en lo fisiológico, en el latido del corazón, en el ritmo de la respiración, en la sincronía de las ondas cerebrales. Cuando practicas un ritual auténtico, no una rutina vacía, sino un acto cargado de intención emocional, estás reiniciando tu frecuencia. No estás simplemente haciendo algo bonito, estás enviando una señal nueva al universo, una señal que dice: he cambiado por dentro. Y el universo responde, no por castigo ni recompensa, responde porque vibra contigo, porque el campo cuántico es un espejo sensible que refleja tu estado interno. Bob Proctor hablaba del poder de la repetición emocionalmente cargada. No es repetir por repetir, no es recitar afirmaciones sin alma, es decir una frase, una visión, una intención y sentirla como si ya fuera real. Es vibrar esa idea dentro del cuerpo, no solo dentro de la mente, porque la mente puede imaginar, pero solo el cuerpo puede anclar. Solo el cuerpo puede emitir con fuerza vibracional aquello que deseas vivir. La sabiduría ancestral ya lo sabía. Por eso danzaban, por eso ayunaban, por eso cantaban. No como espectáculo, sino como acto de alineación vibracional. Y la ciencia ahora lo confirma. Tu biología responde a tu espiritualidad. Tu cuerpo es más que materia, es conciencia en movimiento, es vibración en forma,
es la antena con la que dialogas con la vida. Y si el cuerpo es el puente, entonces cada emoción es una señal, cada tensión, una llamada, cada gesto, una oración silenciosa. La pregunta ya no es ¿qué quieres crear? La pregunta es ¿desde qué vibración está hablando tu cuerpo ahora mismo? Porque no necesitas convencer al universo con palabras, solo necesitas sintonizarte. Y esa sintonía empieza en ti. No estás roto, estás sobresaturado. No te falta fe, ni disciplina, ni conocimiento. Lo que te falta, quizá, es silencio, espacio interno. Un lugar donde tu vibración pueda respirar sin estar condicionada por lo que fuiste ayer. Porque el verdadero ritual no es una práctica externa, es un movimiento interno. Es un estado de apertura donde el alma puede tomar el timón sin que el miedo la interrumpa. No necesitas añadir más, necesitas despejar el camino, devolverle al cuerpo su frecuencia original. Y desde ahí, recordar que sí, aún estás a tiempo. Gregg Braden lo describe con una imagen poderosa: el corazón humano como generador electromagnético, un órgano que no solo bombea sangre, sino que emite campos que afectan y moldean la realidad. Es desde el corazón que vibras tu mundo, no desde las palabras, ni desde la voluntad tensa, sino desde ese pulso invisible que sostiene cada elección, cada gesto, cada sí profundo. El campo no responde a tu intelecto, responde a tu coherencia, a tu verdad vibracional, a tu capacidad de sentir antes de pedir. Bob Proctor, con su sabiduría serena, siempre recordaba que para cambiar el mundo externo, primero hay que cambiar el paradigma. Pero, ¿cómo cambiar el paradigma si el sistema nervioso aún está atado al pasado? La respuesta no está en hacer más, sino en vibrar diferente. Y para vibrar diferente hay que regresar al cuerpo, a la raíz, al instante presente donde la transformación no se piensa, se encarna. No estás solo, no estás olvidado por el universo, estás siendo llamado a recordar quién eres, más allá de las capas que fuiste acumulando, más allá del cansancio, de los intentos fallidos, del dolor que se volvió habitual. Hoy, algo dentro de ti susurra que es posible una nueva realidad, no como promesa mágica, sino como consecuencia natural de una vibración más limpia, más clara, más alineada con tu esencia. Y ahora, una última pregunta queda suspendida en el aire, como un eco suave que no busca respuesta inmediata, sino presencia. ¿Cuántas veces estás intentando crear una nueva realidad con un sistema nervioso atado al pasado? Tal vez, solo tal vez, la respuesta no esté en hacer más, sino en detenerte, respirar y empezar de nuevo, desde dentro, desde el silencio, desde la frecuencia que siempre fue tuya, esperando a ser recordada.